Exhalamos. Una vez más, inhalamos. Exhalamos. Traemos nuestras manos en mujer de rezo. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos y comenzamos a entonar. Bienvenidos al taller de los 10 cuerpos espirituales. Me da mucho gusto saber que existe interés y seguirá habiendo interés en lo que son las enseñanzas yógicas, y me siento totalmente bendecido y afortunado porque puedo traer estas enseñanzas aquí con ustedes. Es la primera vez que me sucede que me piden un taller en una ciudad diferente. Usualmente siempre lo soy en la ciudad de San José, y en la medida que voy viendo que cada vez más almas se van interesando en esta ciencia la están queriendo llevar a otros lugares, por lo cual me da mucho gusto poder compartirla. Ya había dado este taller, como lo dije, en la ciudad de San José, y es bastante interesante como lo digo en algunas clases de yoga, Kundalini Yoga no es meramente yoga, sino es algo mucho más que yoga, porque no nada más venimos a trabajar el cuerpo físico, sino venimos a trabajar otros aspectos que a veces no comprendemos. Y no sé si a veces les ha pasado que en su andar, en su caminar, en su proyección, de repente hay circunstancias que no podemos controlar o no sabemos por qué están aconteciendo, y a veces queremos recurrir siempre al exterior para poder encontrar una respuesta del interior. Pero cuando entendemos que a nivel energía algo en nosotros no está funcionando en cualquiera de estos 10 cuerpos espirituales, esa deficiencia energética se empieza a reflejar exactamente en el mundo externo. Entonces, en ocasiones a veces yo mismo no sé qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy proyectando, o a veces no encuentro la diferencia entre lo que soy internamente y lo que creo ser externamente. Entonces empiezan a haber diferentes controversias, y a nivel de energía empieza a suceder que estas diferencias energéticas no nada más me afectan a mí o me benefician a mí, sino también influyen en todos los que están a nuestro alrededor. Si pudiese poner alguna ejemplificación a nivel de energía, lo que está sucediendo aquí es que
lo que uno va ofreciendo, otros lo van necesitando y se va creando una conjunción. Es decir, a nivel energía, hace un tiempo yo deseé poder crear un espacio en donde pudiese haber energía de sanación de muchas personas. Esa energía ustedes la estaban buscando en alguna parte hasta que se congregó en el momento de hoy para que hoy se suscitara lo que hoy va a pasar, que es la explicación de los 10 cuerpos espirituales. Bien, hace algunos años el maestro Yogi Bhajan fue el encargado de traer esta ciencia en los años 60 aquí a este continente, y él comprendió junto con la sabiduría de los antiguos yogis que habían 10 cuerpos que conjuntaban la totalidad de nuestro ser a nivel físico y etérico. Y estos 10 cuerpos, cuando uno los empieza a entender y cuando uno los empieza a trabajar, uno empieza a entrar en armonía consigo mismo y con el universo. Siempre entendemos que cuando tenemos perfectamente equilibrado el cuerpo, la mente y el espíritu, estamos en total sincronía con el universo, porque vamos a recibir lo que tenemos que recibir como lo tengamos que recibir. Y la pregunta es, ¿qué estoy recibiendo? ¿Cómo lo estoy recibiendo? ¿Y por qué lo estoy recibiendo? Si lo que estoy recibiendo es malo, si lo que estoy recibiendo es bueno, si lo que estoy recibiendo es positivo, negativo, llámese enfermedad, alegría, tristeza, como lo quieran ver. Entonces, estos 10 cuerpos no es más que la explicación de lo que sucede en todos los ámbitos a nivel energético, mental, espiritual, psíquico, mental, para poder saber qué está aconteciendo en mí, qué está aconteciendo dentro de mí, que estoy sintiendo y estoy reflejando en los demás. El primer cuerpo de estos, que es muy interesante, que muchos hablamos de él, es ¿qué es el alma? El primer cuerpo es el alma, hablar de lo que es el alma. El segundo cuerpo es hablar de la mente positiva. El segundo cuerpo es hablar de la mente negativa. Tercer cuerpo es hablar de la mente neutral. El siguiente cuerpo es hablar del cuerpo físico. El siguiente cuerpo es hablar del arco de luz. El siguiente, el aura. El siguiente es el cuerpo pránico. Después le sigue el cuerpo sutil. Y por último tenemos el cuerpo radiante. Bien, en la medida que vamos avanzando en el taller les voy a ir explicando qué es cada cuerpo, cómo funciona cada cuerpo, y lo más hermoso también aquí en esto es cómo puedo hacer ejercicios para trabajar en estos cuerpos. Por eso les digo siempre en las clases, yoga no es el ejercicio físico, este tipo de yoga en particular no es el ejercicio físico como tal, sino siempre hay en todo esto la divinidad, latente y existente en cada momento. Porque cuando empiezo a entrar en este estado de relajación, de paz, de poderme conectar con mi respiración, de saber que voy a entrar en un momento para estar conmigo mismo, para saber cómo puedo trabajar todos estos 10 cuerpos, voy a empezar a reflejar algo diferente en mí. Y como siempre lo digo en las clases también, y la sanación va a acontecer. Pero lo más hermoso es no la sanación en sí, sino lo que le sigue a la sanación. El encuentro fortuito entre la divinidad y tú, porque cuando estás alineado no tiene que haber sanación, porque no hay enfermedad, porque todo está obrando y maquinando de forma única y precisa, que estás en tu caminar, en este andar, con la divinidad, haciendo tu función, bajo el cobijo de ti mismo cuidándote y bajo el cobijo de la divinidad amándote. Entonces, de una u otra forma, lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Lo que les pasa a todos, les pasa a uno. Y es hermoso saber cómo vamos avanzando y cómo vamos conociendo y reconociendo lo que hay dentro de nosotros para seguir en nuestro camino. Hasta donde tengamos que llegar, como tengamos que llegar. Y lo perfecto y hermoso aquí es, no importa realmente a lo que te dediques, si trabajas, no trabajas, si te dedicas en el campo espiritual o no te dedicas en el campo espiritual, no importa, pero que tienes que entender cómo trabaja esto que pediste antes de llegar a este plano físico para tenerlo en las mejores condiciones y seguir labrando tu camino. Entonces, lo que van a aprender aquí, y siempre lo digo, llévenselo para el resto de su vida, porque algo de lo que ustedes aquí están trabajando, si a lo mejor dices, yo este cuerpo que está explicando el maestro no lo tengo que trabajar, bueno, al menos si lo dominas, habrá que compartirlo con alguien más, pero estas son enseñanzas sagradas. Y es curioso cómo, conforme va evolucionando la humanidad, cuando llegamos a este plano físico, por primera vez, los humanos empezamos a conectarnos
con lo que había a nuestro alrededor, la naturaleza, las fuerzas creadoras, los elementos, todos nos empezamos a conectar y empezamos a crear la sabiduría. Y después, ¿qué pasó? Fuimos evolucionando, creciendo, creciendo y creciendo, hasta que el ser humano llegó al momento en el que pudo empezar a trabajar con la industria, el comercio, tecnología, y se fue desprendiendo de la conexión que había con la divinidad. Nos fuimos olvidando de cómo era que nos teníamos que sentir conectados y amados con el Creador para sentirnos completos y felices. Entonces, vuelve otra vez en esta era, que algunos la llaman la era de luz, la era dorada, la era de Acuario, la era de volver a renacer espiritualmente, en el que volvemos, cuando llegamos después de que empezamos y llegamos a este nivel, nos desprendimos, ahora en este nivel vuelve a surgir esta era en la que nos volvemos a conectar con lo que inicialmente teníamos, con lo que inicialmente hicimos. Nos volvemos a conectar para traer la sabiduría de antes, ahora. Entonces, esto que ustedes van a presenciar no es más que la sabiduría misma que ya ha existido por años, pero por años a la gente no le interesó esta sabiduría, porque la gente estaba más interesada en el mundo mundano, en el mundo de la construcción, de la creación, de ver qué es mejor que lo que tiene el otro, de la propiedad, del apego, del ego. Y entonces fuimos evolucionando hasta que llegamos a un momento en esta nueva era en la que necesitamos otra vez sentirnos que no tenemos que buscar a Dios, porque somos Dios mismo en acción, porque en nosotros está la divinidad, porque nosotros somos la ejemplificación y semejanza de la divinidad, haciendo conciencia cada uno de nosotros. Si nos vemos a los ojos, es mi experiencia, si nos vemos a los ojos, no estamos viendo el cuerpo físico, estamos viendo al Creador mismo observándose a sí mismo, haciendo conciencia de sí mismo. Cada uno viene aquí en un plano diferente a hacer conciencia de sí mismo. Y cuando te veo a los ojos, no te veo por el nombre o por el cuerpo, sino el mismo Creador me está viendo, siendo consciente de sí mismo a través de mis ojos, porque somos reflejos. Y si parto de esa perspectiva, digo entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo como Creador? Y hace unos días empecé a comentar esta frase, y que es bastante profunda, al menos así la percibo, la siento yo, es: habla como Dios, piensa como Dios y actúa como Dios. Suena muy fácil. Ponerlo en la realidad es muy complejo. Pero algo que yo he encontrado como herramienta para poder tratar de asemejarme un poco en la similitud de estos términos es trabajar primero en mi ser interno. Entender que si sigo haciendo lo mismo y no trabajo en el templo, no obtendré los cambios divinos que necesito. Pero si empiezo a entender que dentro de mí está la misma energía divina y la misma energía cósmica que está allá en donde está el Creador, el inicio, y está aquí adentro de mí en una proporción mínima, pero está, y la empiezo a trabajar, y me empiezo a abrir, y empiezo a cambiar mi interior para cambiar mi exterior, voy a hablar como Dios, pensar como Dios, actuar como Dios, porque me empiezo a purificar. Empiezo a labrar algo en mí que antes no conocía, y lo que muchos llaman, empiezo a despertar. Empiezo a entender que lo que creo que mis ojos ven no es la belleza que yo pensaba que era. Empiezo a darme cuenta que jamás voy a poder pedirle amor a alguien o algo si no me amo a mí mismo. Si no me veo al espejo y me reconozco como un ser divino, jamás voy a ver la divinidad en alguien. Jamás podré entender el amor si no comprendo el amor a mí mismo. Si no empiezo a reconocerme, como decimos en el campo espiritual, no como ser humano tratando de tener una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana que tenemos que vivir para nuestra evolución y ascensión. Porque cuando este cuerpo físico deje de existir, es el principio
de la divinidad misma en otra dimensión. Y muerte es una concepción cultural, histórica, porque la muerte no existe. Nosotros somos energía, y la energía, como lo decían en la física, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Va a otro plano a seguir en la evolución. Y cuando yo decido, a voluntad o no voluntad, dejar el cuerpo físico para seguir mi camino en ascensión, me doy cuenta cuando llego allá lo que aprendí aquí, lo que trabajé aquí, para que una vez estando allá, en la divinidad, sepa otra vez qué es lo que puedo mejorar aún más. Y lo más, dentro de las cosas más hermosas son cuando yo empiezo a reflexionar eso aquí y ahora, empiezo a sentir ese ferviente deseo de querer tocar el paraíso aquí, de iluminarme aquí, de ser un Dios aquí y no ir a buscar la divinidad allá, porque entonces estaría perdiendo el tiempo sagrado del presente, de labrarme aquí, de vivir aquí, de desarrollarme aquí. Y esas herramientas las tienes para hacerlo. Esas herramientas las tenemos para estar en el ahora con la luz que decimos que somos y que irradiemos de tal forma que cuando nuestra intensidad sea tal, nosotros mismos no podamos ver nuestra luz, pero podamos alumbrar nuestro camino. Y al alumbrar nuestro camino, permitamos que otros vengan a nuestra luz y empiece a crecer ese faro inmenso hasta que toda la congregación humana pueda iluminarse. Y entonces empecemos como cuando llegamos, sabiendo perfectamente que somos literalmente seres espirituales teniendo la experiencia humana. Estos 10 cuerpos que van a empezar a aprender y que voy a dar algunos ejemplos, algunos ejercicios prácticos, algunos requieren solamente meditación y otros requieren trabajo físico, que lo vamos a poner. Pero estos 10 cuerpos espirituales son un destello, porque hay muchas herramientas que tenemos, pero estos 10 cuerpos son un destello de cómo puedo seguir mi camino espiritual, de cómo puedo seguir trabajando no solamente en mi sanación. Por eso les digo, una vez más, tengan esto en mente, no vengan a yoga pensando que es ejercicio, o que se van a sanar, o que van a distraerse un rato, o van a respirar, no, porque al momento de que le pongo un pensamiento, y digo, nada más me voy a sanar, o nada más voy a hacer ejercicio, ya le puse la barrera a la expansión de la divinidad para saber qué más va a llegar. Pero si estoy abierto y estoy en el momento presente, trabajando y efectuando y respirando y no metiendo en la mente diferentes pensamientos, y estoy trabajando conscientemente, vas a empezar la transformación interna. Yo no me imagino jamás a un maestro ascendido, un maestro iluminado, que en su proceso de transformación estuviera metiendo pensamientos mundanos y mundanos y mundanos. Lo más sensato es purificar la mente, purificar el cuerpo, y eso es un trabajo difícil, pero algo que me queda bastante claro es que si estamos aquí todos es porque algo dentro de mi ser interno está vibrando en la misma resonancia que los que estamos aquí, para poder encontrarme en un nivel que ni siquiera sabía podría encontrarme, pero estoy aquí, estoy dando un paso. Y hay mucha gente que no puede darse la oportunidad porque no puede todavía percibir que hay algo mucho más que los 6 sentidos. Los 6 sentidos que se nos dan es solamente al aspecto físico terrenal, pero lo verdaderamente hermoso, divino, no se ve, se siente, se transmite. Bien, estos son los 10 cuerpos espirituales y vamos a empezar con el cuerpo